Estimados amigos, nos encontramos aún todavía en plena epidemia del COVID-19. Está poniendo de rodillas a toda la humanidad. Así que nos encontramos en diferentes lugares del mundo y quisiéramos hacer una conversación sobre un tema que está surgiendo en este momento y a lo mejor surgió en épocas anteriores también por razones similares. O sea, hemos avanzado muchísimo y sin embargo nos encontramos frente a algo que aún todavía no tenemos respuesta. Aunque personalmente siento de que pronto lo vamos a tener y esa sería una conversación aparte. Eso también da pie a pensar que debe de haber alguna manera extraordinaria de enfrentar eso. Y por eso también mucha gente está pensando, especialmente amigos míos de la derecha me dicen, es hora de que llegue el Mesías. ¿Por qué no llegó el Mesías? Entonces pensé, a lo mejor deberíamos de conversar un poco. ¿Cuál es la posición judía frente al Mesías? ¿Hay alguna mención del Mesías en la Torá? Incluso en el Tanaj. Una mención clara no creo que exista. No quiero decir de que soy un gran experto en las Sagradas Escrituras, pero las leo con frecuencia, como se pueden imaginar, y que haya una mención clara, no creo que la haya. Sin embargo, hay un gran proponente de la idea del Mesías, que es Maimónides, uno de los eruditos más grandes que tuvimos. Así decían en su época, ni Moshe ad Moshe, lo cam que Moshe. Desde Moshe Rabenu hasta Maimónides, que también se llamaba Moshe, no había nadie de esa estatura. O sea, él es tremendo. Y él tiene 13 principios de fe. Anima, amin, empieza cada uno con ellos, yo creo. Y uno de ellos es Beviat a Mashiach, que el Mashiach, el Mesías, vendrá pronto. Afalpishe itmamea, aunque tarda, yo creo de que él va a venir. Sin embargo, cuando uno lee el Rambam, por ejemplo, él tiene capítulos enteros que hablan sobre el Mashiach, hablan sobre el rey Mashiach. Y ese rey Mashiach va a introducir una nueva época, pero no se trata de algo extraordinario, sino más bien de que va a traer la paz, se va a restablecer el Beit HaMikdash, va a haber un reino de paz y de entendimiento. Pero no se trata de resurrección de muertos ni nada por el estilo, según el Rambam, sino una época mesiánica de entendimiento en toda la humanidad y donde a lo mejor ya no va a haber falta de nada, todos estaremos contentos, sanos, saludables. O sea que si el Mashiach estuviera hoy, de acuerdo con Rambam, este ente tan pequeñito sería derrotado de inmediato, a lo mejor ni siquiera podría aparecer. Aquí estoy rodeado por gente extremadamente calificada. Quiero saludar muy especialmente a mi querido amigo, el rabino Eliyahu Birenbaum, quien pasó un tiempo en Venezuela, donde establecimos una amistad y que es duradera hasta el día de hoy y ocupa puestos muy importantes en Israel, los que no quisiera enumerar, pero solo decir de que viaja por todo el mundo y conoce las comunidades muy bien. Quiero empezar con él y preguntarle al rabino Birenbaum. Hay una plegaria Lishlom Medina por el bienestar de Medinat Israel, creo fue compuesta por el gran rabino Rav Rashi Herzog. Él consultó con varias personalidades para que el texto sea muy bueno. Pero ahí dice también, Reshit Semichat Geulateno. Es el principio del florecimiento de nuestra salvación. Quiere decir de que el Estado de Israel es el principio de la era mesiánica, rabino. Considero lo siguiente. Primero, creo que es importante diferenciar entre dos términos diferentes. El primero es el que usted mencionó, que figura en la oración por el bienestar del Estado de Israel, que es la Geulá, la redención. Y el segundo término es el Mesías, el Mesías, el rey Mesías. O sea, hay acá dos conceptos que son parte de una gran idea. Pero en primer lugar tenemos que entender que la redención es un proceso. La redención no es algo instantáneo, sino que puede llevar
un tiempo que no sabemos cuál es, y la llegada del Mesías sí es un momento específico, sobre el cual tampoco tenemos suficiente información. En diferentes sectores religiosos, especialmente en el sector Dati Leumi, ortodoxo, moderno, sionista, se considera que una de las muestras, uno de los significados, más bien una de las señales de la redención, no del Mashiach, es el establecimiento del Estado de Israel. No solamente por ser un Estado judío, sino por tener el kibbutz galuyot, la reunificación de los exiliados de Israel, que es una promesa bíblica. O sea, los profetas de Israel hablan sobre kibbutz galuyot, sobre el retorno de los judíos a la tierra de Israel, como una de las señales de la redención, de la Geulá y luego de la llegada del Mashiach. Y por ese motivo, sí, se incluyó en esa plegaria las palabras que hablan retorno sobre la redención. Es interesante que hasta hoy en día es una gran discusión si introducir esas palabras en la plegaria o no. Bueno, aquí nos acompaña también Mati Jakubowicz. Ella por muchos años ha editado una revista muy importante en Venezuela, Rumbo a tu Judaísmo, una mujer muy leída, muy inteligente también, y también pertenece al mundo de Chabad, al mundo de Lubavitch. Y uno no puede dejar de recordar de que en Israel y en otras partes del mundo habían carros pasando con un letrero Melech HaMashiach, haciendo referencia al Rebbe de Lubavitch, que lamentablemente falleció, un gran tzadik, un gran líder, uno de los líderes más importantes del pueblo judío del siglo XX, sin duda alguna, que aún se ve hoy en día los efectos de su liderazgo, aún en su ausencia, uno puede sentir su presencia, que creo que es un test, un litmus test de la efectividad de ese liderazgo que hasta el día de hoy se siente. Pero hay muchos en el movimiento Lubavitch que creían de que el Rebbe en realidad era Mashiach. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, Mar? Bueno, primero quisiera hacer algunas distinciones porque es importante ver que el concepto de Mashiach en sí es un concepto central en el judaísmo, tan central que se dice que hasta el propósito de la creación es justamente la llegada de Mashiach, y está mencionada en muchas fuentes judaicas, aparte de todo lo que está en los rezos diarios, incluso en los rezos diarios, si sumamos el hablar de la redención de Jerusalén, del templo, de la llegada de Mashiach ben David, lo mencionamos de 60 a 80 veces diarias, y si uno saca una cuenta rapidita, quiere decir que hablamos de eso 25,000 veces al año. Estamos hablando de un Mashiach, una época mesiánica, pero cuando hablamos de Mashiach, según el Rambam, que es la forma, digamos, más sucinta de hablar de Mashiach, porque está en muchas fuentes, está en todas las fuentes, están en profetas, están en nuestros rezos. Pero digamos que la forma más sucinta de hablar de Mashiach es la del Rambam, como usted decía, Rabino, pero que Rambam explica exactamente cuáles son los requisitos, por decirlo así. Es un ser humano, primer requisito, es un ser humano de la casa de David, que tendrá a su cargo la reunión de los dispersos, y que es un tzadik, es un ser humano que es un tzadik, quiere decir un erudito en la Torá,
un observante total de Torá escrita y de Torá oral, por supuesto, del cumplimiento de las mitzvot, de todos los preceptos, que además va a estar dedicado a acercar a todos los judíos a la Torá. Y una vez que haga todo eso, también va a estar encargado de la construcción del tercer templo, que es el último y el definitivo. Entonces, tenemos condiciones y requisitos muy específicos, que además están compilados, además de los principios de fe de Maimónides, que realmente cuando uno traduce fe, da creencia. En cambio, en hebreo, cuando uno dice Ani ma'amin be'emunah shlema, quiere decir yo creo con entera fe en español, pero con la particularidad de que emuná viene de la raíz emet, y emet es verdad. Quiere decir que nosotros pensamos, creemos que es un principio de verdad ese ser que es Mashiach, que tiene determinados requisitos y que una vez que se cumpla va a ser revelado como Mashiach. ¿A quién le corresponde esa revelación? A Dios. Nosotros sabemos cuáles son los requisitos que tiene que cumplir, mas no sabemos quién es. Y aún dice el principio de fe, aun cuando se tarde, que ciertamente se ha tardado porque, bueno, ha sido todo un proceso de preparación del mundo para esa llegada de Mashiach, que será un mundo obviamente diferente al que tenemos hoy en día y que hoy podemos ver realmente que puede ser cierto. Así como usted decía, el virus cambió de un momento a otro todo el orden establecido. Eso nos da la noción de que la llegada de Mashiach, que es un ser humano, puede cambiar absolutamente y en un momento ese mundo. Lo otro es que no solo es un principio de fe o de emuná o de verdad, sino que está codificado en el Mishneh Torah de Maimónides. Y es más, Maimónides o el Rambam lo que dice es que el que no cree en Mashiach o el que no lo espera y lo anticipa, no solamente está contradiciendo ese principio, sino contradice toda la Torá. Está negando toda la Torá. Entonces, de ahí esa gran importancia que tiene Mashiach. Voy con su pregunta. Ciertamente hay mucha gente y hay muchas personas y no solamente la gente del común, sino gente muy, muy importante. Se podría mencionar, por decir alguno, a Adin Steinsaltz, que es una de las figuras absolutamente relevantes hoy en día en el judaísmo hoy en día, que se le preguntó directamente y él piensa que el Rebbe cumplía los requisitos expresados por el Rambam para ser considerado Mashiach. Incluso un periodista israelí se lo preguntó directamente al Rebbe, ¿cuándo viene Mashiach? Y el Rebbe le dijo, cuando yo lo sepa, te lo diré. Mientras tanto, esperamos cada día la llegada de Mashiach. Entonces, Mati, puedo concluir de tu respuesta de que el Rebbe era un gran candidato para ser Mashiach, pero que por alguna razón todavía no fue mostrado, revelado como tal al mundo como Mashiach. Es que hay que tomar en cuenta que en cada generación
hay una persona con el potencial de ser Mashiach. Ok, muy bien. Y Muy bien. no solamente eso, sino hay el momento en que se pueda ser revelado. Entonces, hasta ahora no lo ha sido, pero sí hay el potencial. Bueno, tú sabes, el argumento contrario es que el momento es ese, ¿no? ¿Por qué no viene ahora y nos cura de eso? ¿Por qué no vino en el momento del holocausto? Pero déjame dirigir una pregunta al profesor Diamant. Usted que sabe mucho de los marranos, de la historia, de lo que pasó en momentos diferentes, ya hubo otros intentos de algunos que quisieron rebelarse como Mashiach y algunos lo hicieron con mucha efectividad hasta lamentablemente terminar demasiado mal. Pero también quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Cree usted de que el judío que no cree en la idea, en el concepto del Mashiach, en realidad está negando toda la Torah? ¿Qué dice usted, profesor Diamant? Mi opinión no es importante en el sentido de si alguien cree o no cree, si está bien o está mal. En lo que se podría llamar lo que es el judaísmo normativo, clásico, el Rambam, cuando tiene los 13 famosos principios de la fe judía. O sea, aquel que no cree en esos 13 principios, por definición entonces, entra en la categoría de hereje y por lo tanto está en problemas con el patrón. Eso es con Hashem. Eso es un poco la idea judía clásica. El que no cree que va a llegar al Mashiach, entonces está, para decirlo en términos futbolísticos, está en offside. A lo largo de la historia judía, como hay una tradición de los sabios de que cuando hay momentos difíciles, porque el Talmud en Sanedrín nos cuenta que los Jajamim dicen, veo los días del Mashiach y no quiero vivir en ellos, o veo los días previos a la llegada del Mashiach y no quiero vivir en ellos, se generó una tradición de que cada vez que hay momentos difíciles, probablemente se trate de lo que nuestros sabios llaman Hevlei Mashiach, que son los dolores de parto de la llegada de la era mesiánica. Y por eso, probablemente también, este mal momento o este momento tan especial que estamos viviendo con el coronavirus haya motivado esta conferencia. Cada vez que los Yehudim estuvimos muy mal, surgieron esperanzas mesiánicas. Para dar un ejemplo famoso, pero no quiero entrar en él, es los días de Jesús. Pocos años antes de Jesús y años después de Jesús, no solo Jesús, otros judíos también entendieron que eran el Mashiach. Eran días de la opresión romana. Y poco después de los exterminios de Khmelnytsky... Discúlpeme, profesor, el Rambam hace mención de Jesús en su interpretación de Mesías. ¿Por qué no es? Continúe, por favor. Sí, sí. E incluso dice el Rambam que la idea cristiana y la idea musulmana van a permitir que el mundo entienda el concepto de Mashiach para que cuando llegue el verdadero Mashiach, toda la humanidad lo reconozca. Pero entonces hubo un momento muy difícil en la historia judía, yo creo que comparable al Holocausto, por lo menos estadísticamente y en números lo es, que fueron los exterminios del siglo XVII, 1648-1649, y años después aparece un señor que se llamaba Shabtai Tzvi, y él se consideró el Mashiach, y tuvo mala suerte también, porque no solo él estaba convencido que era el Mashiach, sino se encontró con otro que se llamaba Natán de Gaza, que lo convenció más todavía que es el Mashiach. Y por lo tanto, prácticamente medio pueblo judío fue atrás de él. Y ese movimiento terminó, como sabemos, terminó bastante mal. Hoy probablemente Gershom Scholem, en su momento, en el siglo XX, nos dice que probablemente hoy sabemos cuál era el problema psiquiátrico que afectaba a Shabtai Tzvi, que era una persona que tenía pozos depresivos muy complicados, pero que tenía momentos de inspiración increíble y hacía que la gente crea que él es el Mashiach. Les cuento que él se presentó ante el sultán de Turquía y le dijo que él era el rey de los judíos y le pidió la tierra de Israel para llevar a los judíos a Israel. El sultán le dijo que o se convertía al Islam o lo mataba. Shabtai Tzvi se convirtió al Islam y así terminó otro de los capítulos de falso mesianismo en el pueblo judío. O sea que, profesor, la idea del Mashiach es un desideratum
pero también es una vía un poquito peligrosa, ¿no? Uno puede caer en ciertas trampas cuando pone demasiado énfasis, demasiada fe en de que una cierta persona es Mashiach, sin haber escuchado una orden divina explícita de que este es el Mashiach. ¿Cómo se va a escuchar eso? No estoy seguro. Pero tenemos al rabino, al profesor Stuchinsky, que está con nosotros, que es una persona de gran misticismo también. A lo mejor nos puede iluminar un poco por qué es que en este momento, cuáles son los procesos emocionales por los cuales estamos pasando, de que algunos queremos agarrarnos en la idea del Mashiach. Parafraseando un libro escrito en el siglo XX por un judío alemán que no era creyente, pero que había integrado el principio mesiánico, y es Ernest Bloch, que en el año 38, en vísperas de la catástrofe total, publicaba en 3 volúmenes el principio de la esperanza. Se trata de un pensador que era completamente laico y que, sin embargo, él sostenía que uno de los grandes aportes del judaísmo que había dado el mundo es de ver en la esperanza no lo último que se pierde, como en el famoso mito de la caja de Pandora, no como algo quimérico, sino que algo que nos tiene que sacar de nuestra posición actual, de nuestra facticidad, de una vida plana y simple, para llevarnos hacia un horizonte mejor. El propio Bloch definía que el principio mesiánico lleva al ser humano a la posición que él decía en alemán, noch nicht, quiere decir aún no. Quiere decir que el ser humano es un ser en construcción constante y que Dios libre y guarde que nos quedemos con los brazos cruzados diciendo, pues las injusticias son así, las mentiras son así, la corrupción es tal, los poderosos oprimen a la gente infeliz, sino que el principio mesiánico nos llama a nosotros a tener una visión histórica, de no ver el mundo como algo eterno, que no cambia, que vuelve en sí, sino que ver a un progreso que depende de varios factores, pero también depende de nosotros mismos. En definitiva, todas esas ideas que comparten el mundo occidental, y no solamente el judaísmo, y además gran parte del mundo islámico también, son ideas mesiánicas. Claro, uno puede estar más de acuerdo o no, porque como el señor Rabino Brenner decía, el principio de la esperanza puede crear frustración o puede crear, en vez de un sueño, una pesadilla. Pero el principio de la esperanza es lo que hace que la persona actúe en la vida y también espere a un mundo mejor. Y lógico, cuando vienen momentos de crisis, como ahora el COVID-19, el corona, pues la gente busca esperanza. Entonces, por un lado, uno encuentra una visión simplista, como que Dios está atrás, automáticamente moviendo el mundo y enviándonos mensajes. Hay algunos que la tienen, pero más allá de eso, yo creo que esta ansiedad refleja también una idea muy positiva, y la idea positiva es la idea mesiánica. Quiere decir que Dios construyó esta tierra para que nosotros los seres humanos la mejoremos junto con Él. ¿Y cómo la mejoramos? Yendo para adelante. Y el principio mesiánico es eso que nos columpia para adelante.
hacia la mejora, hacia el progreso, pero claro está, con muchos riesgos. Profesor, yo acabo de leer, creo que lo leí en alguna parte, que una diferencia entre los animales y el ser humano es que los animales viven básicamente en el presente. Tiene hambre, tiene que satisfacer, etc. Y el ser humano tiene una visión de futuro. Y la idea de esperanza, de un mañana diferente, de algo mejor, es una de las diferencias muy importantes entre el mundo animal y el ser humano, que puede proyectar hacia un mundo totalmente diferente, que aunque no sea actual en esta hora, puede visualizarlo de alguna manera. Y a lo mejor lo que usted nos está diciendo es que la idea mesiánica viene a ser una especie de horizonte, un norte que nos da esperanza. Y aunque no se esté concretando en este momento, cambia nuestra vida, que se vuelve aspiracional hacia un futuro mejor. Una idea, creo que excelente, profesor. Le agradezco muchísimo. Mira, y quiero solamente decir una palabra, ya que usted lo mencionó también, ¿no? El Melech HaMashiach tiene que ser coronado. O sea, es un rey. A un rey hay que coronarlo. Y hoy día tenemos una corona encima de un bicho pequeño que nos está haciendo el jaque. Diga, profesor. Usted quería agregar algo. El rabino Birenbaum estaba antes de mí, sí. Quisiera agregar una reflexión a las palabras de mi amigo el profesor Dov Stuchinsky. En primer lugar, estoy de acuerdo que el concepto, la idea del Mashiach, porque así lo llamamos, Sarayón HaMeshichi, o sea, hay acá una idea. Y la pregunta que podemos hacernos es si el Mashiach, si la Geulá es una idea, vamos a llamarla virtual, o es algo real también. Pero si hablamos en primer lugar del Mashiach, estoy de acuerdo que es una idea histórica, pero histórica futurista. O sea, eso es lo interesante. Y me permito citar a otro filósofo alemán, judeo-alemán, Franz Rosenzweig, que en su libro Kojava Geulá, la estrella de la redención, él menciona que hay tres momentos históricos, tres momentos claves en la historia de la humanidad y del pueblo judío. El primer momento es la creación, indudablemente el principio, el Génesis. El segundo momento histórico es la revelación de Dios delante del pueblo de Israel, la presentación, la entrega de la Torá. Ese es el segundo momento, la revelación. Y el tercer momento histórico, que sin duda es el futurista, es la redención, a la cual todavía estamos esperando. O sea, la creación, la revelación y la redención. Eso nos enseña nuevamente que la redención es parte de una idea histórica, pero de una idea de una historia futurista. Uno de los grandes pensadores contemporáneos, el rabino Harlap, que fue alumno del rabino Kook, él escribió en uno de sus libros una frase asombrosa que confirma lo que ustedes dijeron anteriormente. El rabino Harlap escribió algo muy, muy profundo y él dijo así: Gdolá tzipia li Yeshua mi Yeshua atzma. Es más grande la esperanza de la llegada de la redención que la propia redención. O sea, la idea de la Geulá, del Mashiach, de la redención, sin duda está basada, como dijeron anteriormente, en una idea de futuro, en una idea de corrección, en una idea de que queremos regresar o llegar a un mundo mejor en todos los sentidos, Y por eso estoy de acuerdo que el sentimiento de esperanza es parte integral de la idea del Mashiach. Profesor Stuchinsky, yo usted quería decir algo. quisiera completar unas cositas. Sí, dale. Quería insistir en que
toda la idea de Mashiach primero viene desde la creación del mundo y apunta a un mundo mejor. Generalmente nosotros nos hemos más bien focalizado en todo lo que es judaísmo en el pasado, cuando que realmente es hacia el futuro donde debemos apuntar. Estamos en el 6º milenio y en ese 6º milenio es que está supuesta a pasar la redención. Estamos en el equivalente al viernes en la noche en los preparativos últimos de Shabbat. ¿Y cuál es nuestra acción? Dios creó un mundo para que sea y quiso que el hombre sea socio de él en la creación. Él ha podido hacer un mundo perfecto desde el principio, pero no, nos puso a nosotros como socios de él para perfeccionar esa creación. Entonces, ahora estamos viviendo un tiempo muy particular porque vamos a ser somos la última generación de la Golá y la primera de la redención. Por eso es este tiempo de absoluta confusión que requiere la acción nuestra, la acción de cada persona, que es indispensable para hacer de este mundo un mundo mejor, que a la final es lo que queremos todos. No hay nadie que no quiera un mundo mejor, un mundo sin virus, un mundo de paz, un mundo donde se ha revelado lo que realmente es el mundo. Porque este mundo tiene otra dimensión, que es la verdadera dimensión, que es la dimensión donde va a estar a nuestra vista todo lo que es la santidad, todo lo que es la divinidad. ¿Y cómo se logra eso? Se logra con la acción de cada una de las personas. Una buena acción, una tzedaká, un prender las velas de Shabbat tiene absoluta importancia para que nosotros podamos traer a Mashiach lo más pronto posible para que este mundo sea lo que Dios quiso que sea desde el principio, una morada donde Él pueda habitar y donde nosotros podamos tener la vida que realmente merecemos. Profesor Stuczynski, ¿usted quería decir algo antes? O ya. Ve las fuentes del judaísmo durante tanto tiempo y en tantos lugares. Hay una polifonía en lo que se refiere al Mesías. Hay visiones no necesariamente contrarias, pero muy variadas. Quien pone más acento en una época o en una persona, quien habla de una posible llegada en un momento determinado a partir de ciertos cálculos cabalísticos o numerológicos, o aquel que dice, como Rabbi Zeira en el Tratado de Sanedrín, que el Mesías viene como el objeto que uno encuentra o el escorpión, viene de repente, ¿no? Hay una polifonía que nos hace ver también que unos discuten con los demás. Lo que tú crees que es el Mesías en realidad puede llegar a ser peligroso, porque en las fuentes judías hay una heterogeneidad de voces, pero todas ellas están en un punto en común, y es en ese principio de que el mundo no se va a quedar tal cual lo es hoy. Y por eso yo quería decirle con lo que usted, el señor Rabino Brenner, hablaba, que yo creo que el principio de esperanza mesiánica no es un principio humano, es un principio judío,
que luego otras civilizaciones y religiones lo van a tomar. El principio griego, el principio romano, el principio maya es un principio circular del tiempo, pero es el principio judaico que ya no lo es solamente circular, sino quizás sea como una espiral que va dando vueltas con la intención de ir para arriba. Y quisiera terminar diciendo que en mi sombrero de historiador, que cuando uno ve la Biblia hebrea, claro está, uno ve que en los primeros textos, en los primeros 5 libros de la Torá, como el señor Rabino Brenner decía al comienzo, la idea del Mashiach no aparece de una manera explícita y decantada. Y comenzamos a verlo, el Mesías, en los primeros profetas asimilados al rey ungido, al sacerdote ungido. Y hay quien dirá que el rey liberador de los judíos, Ciro el Grande, es también un Mashiach en Isaías. Y sin embargo, la idea del Mashiach como una persona que, como se decía acá, proviene de la casa de David, pero que también va a llevar a momentos tales que Isaías los imagina, momentos en donde el cabrito va a vivir con el lobo, en momentos en donde las armas de guerra se van a transformar en arado, en útiles de trabajo. Esto se cristaliza en los últimos profetas. ¿Y por qué? Bueno, lo que quiero yo aquí sugerir es porque precisamente la época de Isaías, la época de Zacarías, la época de Ezequiel, la época de todos esos profetas es un momento de enorme crisis para el pueblo hebreo. Los hebreos han perdido su nación, han perdido el templo, han sido dispersados por quienes, por las mayores potencias del mundo de entonces, sean los asirios, sean los babilonios. Y es exactamente en esos momentos que aparece la voz profética, hablando no solo de un Dios de Israel universal para todos los mundos, para toda la gente. Quiere decir, el Dios de Israel no es otro Dios, sino que es el Dios de todos, y no solo de los judíos, sino también la idea mesiánica. Y lo que quiero decir aquí, no como creyente, sino como historiador, es que no se contradice aquí, es que es exactamente una respuesta al imperio. La idea mesiánica viene a decir, tú puedes tener fuerza, puedes tener tanques y aviones y la bomba atómica, como lo tenían, claro, en otras palabras, los babilonios y los asirios, pero el pequeñito pueblo de Israel, que ha perdido todo, tiene otra cosa, que es esa esperanza que vendrá un mundo mejor. Y esa es la fuerza del Mesías. Y en ese sentido estoy de acuerdo con la señora Mati y con los demás, diciendo que sí, el mesianismo es una de las 2 grandes revoluciones que trajo el judaísmo a la humanidad. Primero, el monoteísmo, y el segundo yo creo que es el mesianismo. Bueno, yo quisiera aterrizar un poquito, tomando una perspectiva un poquito diferente, porque en el fondo personalmente estoy de acuerdo con la idea de una salvación, de un Mesías, sobre todo de tener un horizonte de esperanza hacia el futuro, de que vamos a tener un mundo mejor de alguna manera, y desde luego uno se apoya también en ese poema que es el himno de Israel. El himno de Israel es Hatikva, esperanza. O sea, esa es parte, creo que, de nuestro ADN judío, eso de tener esperanza. Pero déjame darle una visión un poquito diferente, que es la siguiente. Dios creó a un solo ser humano en un principio, a quien le dio algo de su divinidad, le dio una esposa, lo colocó en el jardín de Edén y le dijo, puedes hacer lo que quieres. No tenía que trabajar, aunque dice, tenía que hacer algo, pero habían árboles que tenían frutos. Creo que nuestros sabios dicen que hasta los árboles tenían el sabor de los frutos. Era un mundo idílico, era realmente un jardín de Edén. Estaba en el paraíso. Y de repente Dios le dice, ¿sabes qué? Hay un árbol
cuyo fruto no quiero que comas. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Uno bien podría alegar todo lo contrario. Debería de decirle, quiero que comas lo que quieras, pero cada día yo quiero que des un mordisco a ese árbol. En el mundo en general creen que fue una manzana. La Torá no lo dice. Y una vez estuve especulando por qué Apple, la gran compañía, tiene ese símbolo de una manzana, pero la manzana está mordida, a lo mejor para enseñar de que ya tiene conocimiento. Es después de morder la manzana que viene Apple. Ok, entonces, en paréntesis, ¿no? No me preguntaron, Steve Jobs no me preguntó por qué, pero así es como lo interpreto yo. Rambam dice, si mal no recuerdo, si es que el hombre no sabía del bien y del mal, ¿cómo juzgaba las cosas? ¿Bajo qué principios? Entonces él dice, verdadero y falso, o es o no es, porque bueno y malo ya es muy subjetivo, ¿no? O sea, depende de lo que es bueno para mí, no puede ser necesariamente bueno para ti, mejor, más mejor, o sea, superlativo, no hay límite a eso. Y lo que me hizo pensar de que en realidad el primer ser humano era una especie de autómata, era algo binario, funcionaba con ceros y unos, verdadero y falso. O sea, juzgaba las cosas como hoy en día todos nuestros aparatos hacen, reaccionan frente a ceros y unos, así era. Y Dios humanizó al primer hombre al darle el conocimiento del bien y del mal. No quiero entrar en otra cosa como Dios sabe de antemano lo que sucede y tenemos libre albedrío. Ese va a ser un tema que voy a tratar este próximo viernes en otra reunión. Pero de todas maneras, la pregunta principal es ¿para qué Dios puso ese árbol si no quería de que comiera? ¿Por qué tentó al hombre? Una respuesta es de que el hombre sin leyes, sin normas, no puede subsistir. Tú tienes que saber de que hay límite a lo que puedes hacer. Cualquiera que sea el límite. Pero quiero que sepas que todo no se puede hacer. La libertad puede terminar en libertinaje. Ok, muy bien. Llegó el hombre Noé. Noé tenía 7 leyes. De acuerdo a nosotros, la última ley era Eber Minahai, no comer un pedazo de carne de un animal vivo, pero el mundo fue destruido también. Hasta que llegó el momento de la revelación en Har Sinai. Aquí tienes 613 leyes. Aquí tienes Aseret Adibrot. Aquí tienes un conjunto que debe de servir para la eternidad. Anima a mí, dice también Rambam, que la Torah que recibió Moshe, lo tiye muhlefe, no va a ser cambiada. Nosotros no tenemos Brit Hadashah. Esa es la ley. Entonces la pregunta es, ¿para qué necesito Mashiach? Aquí está el récipe. Te di un libro de cocina. Tú toma los ingredientes que están en la Torah. Vive de acuerdo con los principios que están en la Torah y vas a ser un ser feliz. Va a haber paz en el mundo. Vas a ayudar al prójimo. No va a haber enemistad. No puedes odiar a nadie en tu corazón. O sea, todo está listo. O sea que uno muy bien podría alegar, ¿para qué necesito a Mashiach? Cumple con lo que está escrito ahí, que no es nada fácil, obviamente. Pero si todos cumpliríamos lo que está ahí, ese es Mashiach. O sea, nosotros somos Mashiach. Estamos viviendo en un mundo diferente. Bueno, es otra manera de ver la cosa, pero de todas maneras, tiene que ver algo con lo que dijo Mati también, de que nosotros tenemos que crear un mundo propicio para el Mashiach. Si es que Mashiach es una persona, si es que es una época, una era, yo creo personalmente que el cumplimiento de las mitzvot a cabalidad es lo que produce el entendimiento, una sociedad de paz. De todas maneras, quisiera agradecer a cada uno de los presentes, a mi amigo el rabino Eliyahu Birnbaum, a Mati Jakubowicz, a Dov Stuchinsky, a Israel Diamant por acompañarnos hoy en día y nutrir, estoy muy seguro, a todos los que nos están escuchando de una conversación intelectual, interesante, auténtica,
y sumamente provechosa para cada uno de nosotros. Así que esperemos de que esta pandemia de alguna manera se acabe, porque yo considero también que ni siquiera necesito una intervención extraordinaria para terminar con la pandemia, porque creo que Dios nos creó con inteligencia, con intelecto, con curiosidad intelectual, y vamos a enfrentar eso en el laboratorio y vamos a curarlo. Vamos de alguna manera terminar con esa acecha, con esa pandemia que nos está poniendo de rodillas hoy en día, pero al mismo tiempo ha producido muchos efectos que son positivos. Nos hemos acercado más los unos a los otros, aunque estamos en este momento lejanos, algunos en Israel, otros en los Estados Unidos, conversando. La tecnología, el intelecto humano permite hacerlo. El intelecto humano también nos va a ayudar a solucionar el problema de la pandemia. Pero debemos de recordar quién es el autor, el creador de ese intelecto. ¿Quién nos dio esa posibilidad? Eso sin duda alguna viene de Dios, y eso es lo más importante. Creó al ser humano con posibilidades de resolver sus problemas. Y cuando no las puede resolver, Dios interviene. Nuestros antepasados estaban en Egipto, no podían salir de la esclavitud, no había posibilidad. Bueno, Dios intervino. Mientras tanto, yo creo que es preferible que Dios nos dé las herramientas a nosotros, porque a través de nosotros Dios está actuando. Así que a ustedes, mis queridos amigos, muchísimas gracias, y ojalá, Shenizke Kulano, que todos vivamos, aunque para mí es un poco difícil, a menos que se apresure el Mashiach para verlo realmente. Un gran saludo a todos ustedes y muchísimas gracias por su participación.